Vengo de una familia pobre del campo. Cada día veía a mis padres ocupados de la mañana a la noche, pero la familia nunca tenía suficiente para comer ni vestirse. A menudo me sentía triste. Para aliviar la carga de mis padres, trabajaba en la granja mientras estudiaba. En el colegio, a menudo oía decir al profesor: el destino de una persona está en sus propias manos. El hombre puede crear un agradable hogar con sus propias manos. Tuve en cuenta estas palabras y decidí para mis adentros: tengo que estudiar mucho y dedicar todo mi esfuerzo a luchar por cambiar mi propio destino y vivir la vida de un hombre rico. El trabajo duro valió la pena. Después de graduarme, encontré un trabajo bien pagado en comercio exterior. Cumplí mi deseo de vivir en la ciudad y también el de tener mi propia familia. Para cumplir mi noble ideal de ser superior a los demás y para que mi esposa e hija pudieran llevar una vida feliz, me sumergí incansablemente en mi trabajo. Pasados algunos años, la vida de la familia mejoró gradualmente, pero yo distaba mucho de estar satisfecho. Cuando veía amigos que ganaban grandes cantidades de dinero haciendo negocios y que algunos estaban comprando mansiones y conduciendo coches de lujo, me ponía celoso y malhumorado. Pensaba para mis adentros: soy licenciado, tan capaz como ellos. Debería tener lo mismo que ellos. Puedo ser tan competente como ellos. Así que se me ocurrió la idea de meterme en negocios. Justo después de la fiesta de primavera de 2010, renuncié a mi bien pagado trabajo en comercio exterior. Plenamente confiado, fui a otra gran ciudad a abrir una empresa de importaciones y exportaciones. Cuando acababa de establecerla, recibí cierto negocio de exportación y eso aumentó mi confianza. Todos los días estaba ocupado haciendo llamadas y poniéndome en contacto con clientes por Internet, y el negocio de la empresa creció gradualmente. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Más o menos un año después de que fundara la empresa, la agencia tributaria me notificó que querían hacer una auditoría de los libros de cuentas. Debido a mi falta de experiencia, no había preparado la documentación para exportaciones y otros materiales relacionados con las transacciones bancarias. La agencia tributaria nos ordenó arreglar la documentación y nuestras cuentas. Durante aquel periodo, iba a la agencia tributaria todos los días y me pasé casi un mes yendo de acá para allá. Llevó bastante tiempo aprobar muy justos la investigación. En los días siguientes, debido a la mala gestión, cada vez menos clientes venían a la empresa a negociar y con el paso del tiempo, nuestro comercio disminuyó. Para ampliar los canales de distribución y elevar los ingresos de nuestro negocio, la empresa emprendió una promoción por Internet a gran escala. Fui de viajes de negocios a Guangdong, Henan, Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang y otros lugares en busca de clientes. El resultado fue que todo mi trabajo quedó en nada. Esto me decepcionó y me estresó especialmente, pero no estaba dispuesto a dejarme derrotar de esta manera. Creía que siempre que me esforzara más, podría cambiar la situación. Me devanaba los sesos todos los días para pensar en alguna manera de mejorar el negocio de la empresa. Constantemente iba a todas partes en busca de nuevos clientes, al mismo tiempo que me ponía en contacto con clientes antiguos. Pero a pesar de haberme esforzado al máximo y después de luchar durante 2 años, la empresa seguía sin mostrar ninguna mejora. Al enfrentarme a la situación de que la empresa prácticamente se había estancado, me quedé descorazonado y angustiado. Para aliviar mi ansiedad e inquietud, a menudo quedaba para salir a beber y cantar con unos cuantos amigos. Cuando estaba borracho me quedaba profundamente dormido. Pero al despertar, no solo no se había aliviado mi ansiedad en lo más mínimo, sino que era aún más pronunciada. A menudo pensaba: mis habilidades y esfuerzos no son menos que los de los demás. ¿Por qué he dedicado tanto esfuerzo, pero todavía no puedo hacer realidad mis propios deseos y cambiar mi destino? Mi estrés mental era muy agudo, seguido de ansiedad,
insomnio e inquietud. En aquella época, mi esposa acababa de empezar a creer en Dios. Cuando vio la tristeza en la que estaba viviendo, intentó hacerme razonar y me predicó el Evangelio. Pero lo único que podía pensar era en el trabajo, y simplemente hice oídos sordos de su consejo. Al final, la empresa no recibió apoyo, y lo único que pude hacer fue traspasarla. Después de este primer proyecto fallido, pasé un tiempo desanimado, pero seguía sin estar dispuesto a ser derrotado. Creía que los demás no tenían éxito la primera vez que emprendían una empresa. Si fracasas, puedes empezar de nuevo. Es más, tengo abundantes conocimientos y experiencia en comercio exterior y comercio electrónico. Siempre que dedique grandes esfuerzos, algún día tendré éxito. Con este pensamiento en mente, reavivé mis esperanzas y decidí hacer una reaparición. Entonces encontré a un extranjero que se especializaba en diseñar páginas web para ayudarme a diseñar una web de comercio electrónico independiente. Después vendí herramientas de tatuaje y pelucas por internet. Una vez más, me sumergí en mi trabajo como si no hubiera día ni noche, en una lucha por hacer realidad mi propio ideal. Pero después de correr de acá para allá muy ocupado durante 2 años, la tienda virtual que había montado terminó en fracaso. Enfrentado a esta cadena de golpes, me desmoroné completamente. Con la cabeza inundada de dolor, inquietud y desesperación, no pude evitar decirme: ¿por qué, a pesar de esforzarme tanto, no consigo cumplir mis aspiraciones? ¿Por qué? Sentía que tenía muy mala suerte y que era demasiado doloroso vivir en este mundo. Cansado física y mentalmente, lo más recóndito de mi ser estaba lleno de desesperación. En julio del 2016, mi esposa se fue a trabajar a Estados Unidos. 2 meses después, yo también vine con nuestra hija. Mamá. Lele, mamá te ha echado mucho de menos. Yo también te he echado de menos. ¿Has esperado mucho? No, no mucho. Vámonos a casa. Muy bien. Debido a que había sufrido muchos reveses y fracasos, me pasaba todo el día alicaído e infeliz. Mi esposa vio la tristeza en la que vivía y una vez más volvió a aconsejarme, predicándome el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso. Chensi, estos años has volcado tu vida en los negocios. Sé que has sufrido muchas dificultades y que has pagado un precio muy alto. Te has empeñado en superar a los demás para que las cosas fueran económicamente mejor. Entiendo tus sueños perfectamente. Pero ya conoces los dichos. El hombre propone y Dios dispone. Los planes del cielo prevalecen sobre los nuestros y Dios dirá. El destino de nuestras vidas fue dispuesto por Dios hace mucho tiempo. Nosotros no podemos decidir que una empresa tenga éxito o no. He creído en Dios durante estos 2 años, he leído mucho su palabra. Entiendo algunas verdades que me han hecho comprender ciertas cosas sobre la vida humana. La humanidad es creada por Dios, que es el Señor de su destino. Él ya ha dispuesto nuestras vidas, la de cada uno de nosotros, incluso antes de nacer. Si eres pobre o rico, Dios ya lo ha dispuesto. Nosotros, los humanos, no podemos estar a cargo de nuestro destino y provocar el cambio. ¿En qué clase de familia nacemos? ¿Qué somos capaces de estudiar? ¿Qué clase de trabajo hacemos? ¿Cuántas propiedades podemos tener?
Todo esto lo dispone Dios. Chenzi, con todo lo que has pasado, deberías comprender esto mejor que yo. No debemos seguir resistiéndonos al destino. Si queremos vivir en paz, libres de ansiedad, debemos venir ante Dios, aceptar su dominio, obedecer sus designios y arreglos. La vida humana más bendita es aquella en la que Dios nos cuida y nos protege. Cuando mi esposa decía tales cosas en el pasado, yo siempre sentía que una actitud como Dios dirá era negativa y no la aceptaba en absoluto. Pero aquel día, al escucharlo, me pareció que era bastante razonable. Al reflexionar sobre aquellos últimos años, veía que me esforzaba constantemente y trabajaba al máximo para realizar mi objetivo vital de ser superior a los demás, y sin embargo el resultado fue una sucesión de fracasos. Parece que realmente el destino del hombre no puede ser controlado por él. ¿Es posible que Dios esté realmente a cargo del destino de cada persona? Mi esposa notó entonces que yo quería investigar el camino verdadero, así que se puso en contacto con los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso para que vinieran a hablar conmigo. Gracias a Dios. Chenzi está buscando hoy la verdad por medio de la gracia de Dios. Sí, gracias a Dios. De no ser por la salvación de Dios Todopoderoso, yo no sería como soy ahora. Toma una taza de café. Charlad mientras bebéis. Bien, gracias. Por favor. Gracias. Durante estos años, para ser superior a los demás y hacer realidad mis valores vitales, me dediqué de lleno a trabajar. Monté una empresa en la China continental y una tienda virtual. Ambas fueron un fracaso. Fue un gran golpe. Cada fracaso suponía un golpe amargo. A lo largo de este periodo me he calmado y he reflexionado mucho sobre ello. He visto que viviendo en este mundo no importa si un hombre es rico o pobre, si tiene éxito o si fracasa. Nunca estará libre de sufrimiento. Realmente es así. Hermano Wang. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser tan agotadora y dolorosa la vida del hombre? Entiendo tu estado de ánimo. De hecho, todos los hombres afrontarán muchos reveses en su camino por la vida y sufrirán muchos fracasos dolorosos. Ajá. Pero tenemos que saber cuál es la fuente que crea todo este dolor. Esta es la cuestión que me gustaría entender. Muy bien, hablemos sobre ello. Bien. Al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, vivían en el jardín del Edén y Dios estaba con ellos. Seguían la palabra de Dios, obedecían su soberanía y vivían bajo su protección y cuidado. No había dolor ni pena y tampoco había muerte. Pero más tarde, Adán y Eva fueron tentados por Satanás. Creyeron sus mentiras y traicionaron a Dios. Dejaron de obedecerlo y reverenciarlo. Por ello, perdieron la protección de Dios y cayeron en las garras de Satanás, que los engañó y corrompió. A medida que Satanás corrompía aún más a cada siguiente generación de hombres, las personas se olvidaron de Dios y fueron olvidando su palabra. Vivían completamente de acuerdo con la lógica y la filosofía de Satanás. Buscaban dinero, fama y estatus y se entregaban a los placeres del pecado. Y así, la vida de los hombres se llenó cada vez de más dolor y fueron hundiéndose profundamente en la red de Satanás, incapaces de salir de esta, hasta que murieron. En cuanto al origen de la vida dolorosa de la humanidad, Dios Todopoderoso ha hablado con claridad. Si leemos la palabra de Dios, lo entenderás. Ah, bien. Vayamos al salón. Vale. Dios Todopoderoso dice: la humanidad se ha desarrollado durante decenas de miles de años de historia para llegar a donde está hoy. Sin embargo, la humanidad de mi creación original ya hace mucho tiempo que se ha hundido en la degeneración. Ella ya ha dejado de ser lo que yo quiero. Y es por eso que la humanidad, tal y como yo la veo, ya no merece el nombre de humanidad. Es más bien la escoria de la humanidad que Satanás ha secuestrado
los podridos cadáveres ambulantes dentro de los cuales vive Satanás y que él usa como vestimenta. Las personas no creen en lo más mínimo en mi existencia, ni dan la bienvenida a mi llegada. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos nacionales, los famosos y los grandes. Sus mentiras y sinsentidos han pasado a ser la vida y la naturaleza del hombre. Cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda, es un conocido dicho satánico que ha sido infundido en todos y que ha pasado a ser la vida humana. Algunas otras palabras de la filosofía vital también son así. Satanás educa a las personas por medio de la buena cultura tradicional de cada nación, provoca que la humanidad caiga en un abismo expansivo de destrucción y se vea envuelta por él mismo. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Hace mucho que plantó la semilla del tumor del ateísmo dentro del joven corazón del hombre y le enseñó falacias tales como aprende de la ciencia y la tecnología, realiza las 4 modernizaciones, no hay Dios en el mundo. Y no solo eso, sino que proclamó una y otra vez, construyamos una hermosa patria con nuestro laborioso esfuerzo. Les pidió a todos que estuvieran preparados desde la infancia para servir a su país. El hombre fue llevado ante él inconscientemente. Veamos el vídeo de recitación de las palabras de Dios. De acuerdo. Veamos el vídeo juntos. Vale. Muy bien. El hombre caminó con Dios durante las épocas. Sin embargo, el hombre no sabe que Dios gobierna el destino de todas las cosas y de los seres vivos, ni sabe cómo Dios orquesta y dirige todas las cosas. Esto es algo que el hombre ha eludido desde los tiempos inmemoriales hasta el día presente. En cuanto a la razón del porqué, no es porque los hechos de Dios sean demasiado esquivos o porque el plan de Dios todavía se tenga que ejecutar, sino porque el corazón y el espíritu del hombre están muy distantes de Dios. Por lo tanto, incluso si el hombre sigue a Dios, sin saberlo permanece al servicio de Satanás. Ninguno busca activamente las huellas o la aparición de Dios, y nadie desea existir bajo el cuidado y la custodia de Dios. Mas ellos están dispuestos a depender de la corrosión de Satanás y el maligno, con el fin de adaptarse a este mundo y a las reglas de vida que sigue la malvada humanidad. A estas alturas, el corazón y el espíritu del hombre se sacrifican a Satanás y se convierten en su sustento. Además, el corazón y el espíritu humano se convierten en un lugar en el cual Satanás puede residir y en una zona de recreación apropiada para éste. De esta manera, sin darse cuenta, el hombre pierde su comprensión de los principios de ser humano y del valor y el sentido de la existencia humana. Las leyes de Dios y el pacto entre Dios y el hombre gradualmente se desvanecen en el corazón del hombre, y que el hombre no busca más a Dios ni le pone atención. A medida que el tiempo pasa, el hombre ya no entiende por qué Dios creó al hombre, ni tampoco entiende las palabras que salen de la boca de Dios, ni se da cuenta de todo lo que proviene de Dios. El hombre comienza a resistir las leyes y decretos de Dios. El corazón y el espíritu del hombre se insensibilizan. Dios pierde al hombre de su creación original, y el hombre pierde la raíz de su principio. Este es el dolor de esta humanidad. Cierto. Amén. Las palabras de Dios explican con mucha claridad cómo ha corrompido Satanás a la humanidad y el origen del dolor de ésta.
Durante miles de años, Satanás ha utilizado el ateísmo, el materialismo, la evolución y otras clases de falacias heréticas para engañar, influenciar y corromper a la humanidad. La lógica satánica y las falacias heréticas han sido sembradas en el corazón de la humanidad por los tiranos y se han convertido en los principios de la existencia de los hombres. Exactamente. Por ejemplo, en este mundo no hay Dios y nunca hubo Salvador alguno. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Nuestro destino está en nuestras manos. El conocimiento cambia tu destino. Luchar contra Dios, la tierra y los hombres es la gran diversión. Las personas hacen historia. El hombre conquista la naturaleza. Estos puntos de vista erróneos y malvados niegan a Dios, se resisten a Él y lo traicionan. Son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Se oponen por completo al hecho de que Dios es el creador y el Señor de todas las cosas. Son falacias heréticas que van en contra de la tendencia de la historia y del cielo. Estas falacias heréticas vienen de la lógica y el veneno de Satanás, sembrada en las almas de los hombres. Han hecho que se vuelvan arrogantes, anárquicos, desobedientes, egoístas y avariciosos, despreciables en el fondo. Para obtener fama y destacar sobre los demás, se pelean y roban, intrigan unos contra otros, se engañan mutuamente y luchan entre ellos. Pueden hacer cualquier cosa despreciable y malvada. Sí, esa es la moral de nuestros tiempos. Así es. En efecto, el hombre no quiere ajustarse a la voluntad de Dios de ninguna de las maneras, y menos aún acepta vivir según su palabra. El hombre confía en sus manos para cambiar su destino y el resultado es que cuando se enfrenta a reveses y fracasos y sus ambiciones no son satisfechas, empiezan a quejarse de que Dios es injusto. Oh, sí. Algunas personas ganan mucho dinero y tienen puestos importantes. Pueden comer y beber y divertirse cuanto quieran. Todos sus deseos son satisfechos. Pero en cuanto a sus almas, están cada vez más vacías y tristes y empiezan a buscar otros estímulos como las drogas, el juego y cosas peores. Pero sus almas se van hundiendo cada vez más hasta que finalmente optan por suicidarse. Por desgracia, sí es. Sí. Cierto. A pesar de ellos mismos, Satanás corrompe sus almas hasta tal punto que entregan sus vidas a los placeres del pecado, pero no buscan la verdad ni aceptan la salvación de Dios. Esta es la verdad de una humanidad alejada de Dios que lo traiciona al estar corrompida por Satanás. Así que eso ha ocurrido. Sí. Aunque la humanidad se ha corrompido por Satanás y ha traicionado a Dios, Él no soporta ver que la humanidad que ha creado haya sido tragada por Satanás. Es muy cierto. Durante miles de años, Dios ha obrado de manera constante para redimir y salvar a la humanidad. Y en los últimos días ha vuelto como Dios encarnado. Sobre la base de su obra redentora ha expresado la verdad para purificar a la humanidad, con el fin de salvarla de la influencia de Satanás y permitir que sea ganada por Dios, pudiendo así poner fin a esa vida de dolor que la humanidad ha sufrido. Ahora hemos aceptado la obra de Dios y leemos su palabra. Obedecemos el juicio y castigo de su palabra y entendemos algunas verdades. Así conocemos el carácter justo y santo de Dios. Y tenemos un corazón que le obedece y le reverencia. Comprendemos totalmente lo absurdo y malvado de la lógica, las normas y las falacias de Satanás. Y vemos lo profundamente corrompida que está la humanidad. Correcto. En nuestro corazón despreciamos aún más a Satanás. Al mismo tiempo sentimos cada vez más lo amable que es Dios y la inmensidad de su gracia salvadora. Por tanto, estamos dispuestos a buscar la verdad, a cumplir nuestro deber y a mostrar, por amor a Dios, nuestra lealtad a través de toda clase de pruebas para devolverle su amor. Sí. Este es el resultado logrado tras experimentar la obra de Dios. Gracias a Dios. Así es. Sí. La mayor recompensa al experimentar la obra de Dios es poder entender las verdades y tener verdadero conocimiento de Dios. Por este motivo podemos comprender cómo Satanás ha corrompido y engañado al hombre. Y podemos distinguir todas sus falacias heréticas, diferenciar cuáles son las cosas positivas que provienen de Dios y cuáles son las cosas negativas que provienen de Satanás. Sí. De esta manera sabemos cómo obedecer a Dios y cómo abandonar a Satanás. Esta es la clase de humanidad ganada por Dios, esa a la que Satanás no tiene manera de volver a corromper. Ajá. ¿Acaso no es esto recibir la mayor salvación de Dios?
Sí, gracias a Dios. Habiendo escuchado la palabra de Dios y hablado con los hermanos y hermanas, me he beneficiado enormemente. Mi corazón está esclarecido. Sé cómo ha corrompido Satanás a la humanidad. Por medio de toda suerte de falacias heréticas diseminadas por diversas clases de hombres famosos y célebres, Satanás engaña y corrompe a las personas. Eso es un hecho. Solo hoy he sido capaz de ver con claridad que los puntos de vista que he defendido durante muchos años, como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda, el destino de una persona está en sus propias manos, solo el conocimiento puede cambiar el destino, tienes que estar por encima del resto y demás, son solo las falacias de Satanás que engañan a las personas. He tomado las palabras demoníacas de Satanás como normas de vida, principios existenciales. El resultado es que, sin saberlo, he tomado la senda de resistirme a Dios y me he causado mucha tristeza. Ahora entiendo que todo este dolor se ha producido debido a haberme distanciado de Dios y no haber obedecido la palabra de Dios, a haber creído en cambio en las palabras demoníacas de Satanás. En realidad esto me lo he buscado yo. Ahora parece que si no acepto la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, no podré salvarme de ninguna manera. La obra de Dios de los últimos días es extremadamente práctica. Sin juicio y castigo, el carácter satánico del hombre y las falacias heréticas en su interior no pueden ser purificados realmente. Si nuestro carácter satánico y las falacias heréticas que Satanás ha sembrado en lo profundo de nosotros no se resuelven, no podemos ser salvados ni somos aptos para entrar en el reino de los cielos. Hoy entiendo todo esto. Gracias a Dios. En cuanto a estos dichos, el destino de una persona está en sus propias manos y el hombre puede crear un hogar feliz con sus manos. Son famosos entre los hombres, quieren adquirir más conocimiento, capacidades y habilidades y esforzarse por sí mismos para cambiar su destino. ¿Pero pueden cambiar los hombres su destino como dicen estos dichos? No. ¿En manos de quién está el control del destino del hombre después de todo? De hecho, antes de creer en Dios, el destino de una persona está en sus manos era mi lema. Creía que podría emprender una empresa con mi propia capacidad. Tras licenciarme, renuncié a una plaza de profesora en un colegio y fundé con varios compañeros una empresa constructora. Pero no pasaron ni 2 años cuando llegó la crisis económica. La empresa fue a la quiebra y no obtuve rendimiento de todo el dinero que había invertido. Pero no me resigné. Conseguí un crédito para montar un criadero de pollos. Pero entonces llegó la gripe aviar y la epidemia fue gravísima en aquella región. Hubo que enterrar vivos a todos los pollos. Perdí los cientos de miles de yuanes que había invertido. En aquella época ya no me quedaban lágrimas que llorar. Tal era el dolor que no quería seguir viviendo. A menudo me quejaba de cómo podía ser tan injusto mi destino. ¿Y por qué tenía tan mala suerte? Me había esforzado al máximo, había ideado planes, pero mi trabajo no obtenía resultados. No podía entenderlo solo cuando empecé a creer en Dios Todopoderoso y comencé a entender algunas de las verdades de su palabra. Supe que lo que el hombre pueda hacer en la vida y cuánta riqueza pueda adquirir no tiene nada que ver con su esfuerzo y sus planes, sino que depende de la predestinación de Dios. Sí. Amén. Es como Zhuge Liang suspiró emocionado. El hombre propone y Dios dispone. No importa lo que planifique el hombre. Si Dios no lo aprueba, todo es inútil, polvo y paja. Correcto. Solo después de haber experimentado tantas cosas entendí realmente que el destino de una persona está en sus propias manos. Son palabras de Satanás para engañar a las personas. No tienen ningún sentido. Así es. Correcto. El hombre no puede controlar su propio destino. Este está completamente bajo el control de la mano del Creador. Sí. Sí, es un hecho. Amén. Leamos otros pasajes de la palabra de Dios. Ajá, Muy bien, claro.
Dios Todopoderoso dice: la suerte del hombre está controlada por las manos de Dios. Tú eres incapaz de controlarte a ti mismo. A pesar de que siempre anda con prisas y ocupándose para sí mismo, el hombre permanece incapaz de controlarse. Si pudieras conocer tu propia perspectiva, si pudieras controlar tu propio sino, ¿seguirías siendo una criatura? El destino del hombre está en las manos del Creador. Por tanto, ¿cómo podría el hombre controlarse a sí mismo? Desde el momento en que llegas llorando a este mundo, comienzas a cumplir tu deber. Asumes tu papel en el plan de Dios y en la ordenación de Dios. Comienzas el viaje de la vida, cualquiera que sea tu trasfondo y el viaje que tienes por delante. Ninguno puede escapar la orquestación y la disposición que el cielo tiene guardadas, y ninguno tiene el control de su destino, porque solo Él, quien gobierna sobre todas las cosas, es capaz de hacer tal obra. Desde el día en que el hombre vino a existir, Dios ha sido firme en su obra, gestionando este universo y dirigiendo el cambio y movimiento de todas las cosas. Como todas las cosas, el hombre, silenciosamente y sin saberlo, recibe el alimento de la dulzura y la lluvia y el rocío de Dios. Como todas las cosas, sin saberlo, el hombre vive bajo la orquestación de la mano de Dios. El corazón y el espíritu del hombre están en la mano de Dios, y toda la vida del hombre es contemplada a los ojos de Dios. Independientemente de si crees esto o no, cualquiera de todas las cosas, vivas o muertas, cambiarán, se moverán, se renovarán y desaparecerán de acuerdo con los pensamientos de Dios. Así es como Dios gobierna sobre todas las cosas. Leeré un pasaje. Bien. Estoy bien familiarizado con los pensamientos de la mente del hombre y de los deseos de su corazón. ¿Quién no ha buscado nunca una salida por sí mismo? ¿Quién no ha pensado nunca en sus propias perspectivas? No obstante, aunque el hombre posee un intelecto rico y prismático, ¿quién era capaz de predecir que, después de las eras, el mundo presente acabaría siendo lo que es? ¿Es esto realmente el fruto de tus propios esfuerzos subjetivos? ¿Es este el pago por tu laboriosidad incansable? ¿Es este el hermoso retablo imaginado por tu mente? Si yo no guiara a toda la humanidad, ¿quién sería capaz de apartarse de mis disposiciones y encontrar otra salida? ¿Son los pensamientos y los deseos del hombre los que lo han traído hasta hoy? Muchas personas están toda su vida sin que se cumplan sus deseos. ¿Ocurre esto realmente por un error en su pensamiento? Las vidas de muchas personas están llenas de felicidad y satisfacción inesperadas. ¿Ocurre esto realmente porque esperan demasiado poco? ¿A quién en toda la humanidad no cuidan los ojos del Todopoderoso? ¿Quién no vive en medio de la predestinación del Todopoderoso? ¿El nacimiento y la muerte de quién vienen de sus propias elecciones? ¿Controla el hombre su propio destino? Muchas personas piden la muerte a gritos, pero esta está lejos de ellas. Muchas personas quieren ser fuertes en la vida y temen a la muerte, pero sin saberlo, el día de su desaparición se acerca, sumergiéndolas en el abismo de la muerte. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso son claras y prácticas. Dios es el Señor de la creación. No solo ha creado Dios todas las cosas del cielo y de la tierra, sino que también las gobierna. Independientemente de si estas cosas tienen vida o no, de si pertenecen al mundo material o al espiritual que el hombre no puede ver, residen todas bajo los designios y el control de Dios. Amén. Esta es la autoridad de Dios y la manera en que gobierna las cosas. Ninguna cosa está creada por encima de esa autoridad. Amén.
como parte de la humanidad, ¿cómo puede un ser creado por la mano de Dios lograr controlar su propio destino y evadir los arreglos de Dios? Correcto. Sí. Sí. Bien, fijémonos en la gente que nos rodea. Muchas personas buscan ideas y maneras de enriquecerse en los negocios. Una y otra vez prueban suerte en ellos. Y una y otra vez terminan fracasando. Hay personas que incluso se arruinan y no consiguen alcanzar sus ideales. Eso es verdad. Sí. Algunos quieren convertirse en funcionarios. A través de maquinaciones entran por la puerta de atrás. Hasta emplean el soborno para conseguir un puesto. Cuando lo consiguen, para recuperar lo pagado por ese puesto, aceptan a su vez otros sobornos. Pero son denunciados por sus opositores políticos, son encarcelados y quedan desacreditados. Así es. Sí. Durante los últimos años, cada vez más funcionarios veteranos del PCC o se han suicidado o han sido asesinados por las luchas de poder internas. Así es como actúa la cúpula oficial. Sí, es cierto, eso está ocurriendo. Hay otro ejemplo. El pueblo quiere continuar la saga familiar con un hijo varón. Todas las parejas quieren un hijo, pero muchas terminan dando a luz a niñas. E incluso tienen varias niñas. Realmente es así. Sí. Hay quienes adoptan métodos médicos para tener un hijo. Y en efecto dan a luz a un niño, pero este muere de pequeño. ¿Acaso no hemos visto muchos casos como ese? Sí, pasan muchos casos así. Correcto. ¿Verdad? Hemos visto que muchas personas quieren vivir una larga vida, buscan conservar la salud. Muchos emperadores de la antigüedad pretendían la inmortalidad mediante hechiceros. ¿Evitaron la ley natural de nacer, envejecer y morir? No. En absoluto. Por eso, independientemente de salud o enfermedad, o los años que se viva, la vida y la muerte tienen su lugar y forman parte del destino de la humanidad. Sí, eso es un hecho, una verdad cierta. ¿Y qué es lo que vemos a partir de este hecho? El hombre puede fraguar su propio futuro en su mente y luchar en la medida de su capacidad humana. Pero que al final sea capaz de alcanzar sus ideales y aspiraciones no es algo que pueda decidir el hombre ni sobre lo que tenga control. Cierto. Es verdad. Dichos como Dios dirá y también los planes del cielo prevalecen sobre los nuestros nos avisan de la predestinación de Dios. Sí. Sí, es verdad. Lo que Dios nos otorga es lo que podemos obtener. Cuanto Dios nos otorga es cuanto podemos obtener. Si no nos otorga nada, por mucho que nos esforcemos, al final será en vano. Sí. Eso es cierto. Así es. Y esto nos lleva a un hecho evidente. A pesar de la capacidad del hombre y de su propia fuerza de voluntad, nunca va a poder cambiar por sí mismo su destino. Claro que no. Por eso, muchos hombres que han experimentado grandes problemas mundanos han entendido dichos como el hombre propone y Dios dispone. La siembra es para el hombre, la cosecha es para el cielo y lo que tenga que ser, será. Claro. Cierto. Sí. Y también hay un dicho que a menudo oímos de las personas mayores. Así es la vida. Eso es. Sí. Esto basta para demostrar que solo Dios gobierna y está a cargo del destino de la humanidad. Nadie puede escapar de los designios del cielo. Cierto. Tienes Así Una es. gran Así verdad. es. Si vemos esto con claridad y aceptamos la soberanía de Dios, podemos dejar a un lado nuestras ambiciones y deseos. Entenderemos que nuestra capacidad no rige nuestro destino. Así es. Además, podremos obedecer la soberanía y el arreglo de Dios, vivir según las exigencias de Dios, confiar en la palabra de Dios y obedecerlo y adorarlo. De esta manera podremos librarnos de las ataduras de Satanás, divorciarnos de aquellos días dolorosos del pasado confiando en nuestras propias manos para crear una vida. Entraremos en el camino correcto y obtendremos su guía y sus bendiciones. Es muy esperanzador. Amén. Así será. Lo es, sí. Leamos otro pasaje de su palabra. Sí. Por Desde supuesto. luego. Tras la Esta comunicación comunión me de hace hoy, al sentir fin lo radiante entiendo. por Me dentro. Sí, gracias a la Leeré guía de Dios. entonces. Bien. Cuando uno no comprende el destino, cuando no entiende la soberanía de Dios, cuando anda a tientas voluntariamente, tambaleándose y cayendo a través de la niebla, el viaje es demasiado difícil, demasiado descorazonador. Por tanto, cuando las personas reconocen la soberanía de Dios sobre el destino humano, los inteligentes escogen
conocerla y aceptarla. Decir adiós a los dolorosos días en los que intentaban construir una buena vida con sus propias manos, en lugar de seguir luchando contra el destino y perseguir a su manera los así llamados objetivos de la vida. Cuando uno no tiene a Dios, cuando no puede verlo, cuando no puede reconocer claramente la soberanía de Dios, cada día carece de sentido. Es vano, miserable. Allí donde uno esté, cualquiera que sea su trabajo, sus medios de vida y la persecución de sus objetivos no le traen otra cosa que una angustia infinita y un sufrimiento que no se pueden aliviar, de forma que uno no puede soportar mirar atrás. Solo cuando uno acepta la soberanía del Creador, se somete a sus orquestaciones y arreglos y busca la verdadera vida humana, se librará gradualmente de toda angustia y sufrimiento. Se deshará de todo el vacío de la vida. Lo que dice Dios Todopoderoso es muy práctico. Ahora entiendo que Dios está a cargo del destino de la humanidad y lo gobierna. Aunque el hombre tenga capacidad, no puede cambiar su propio destino. Recuerdo cómo fui educado en el ateísmo desde una edad temprana. Las falacias heréticas de Satanás llevan mucho tiempo sembradas en mi corazón. Creía estas palabras demoníacas: el destino de una persona está en sus propias manos, el conocimiento puede cambiar tu destino, y el hombre puede crear un agradable hogar con sus propias manos. Nunca había oído la palabra de Dios y no tenía la menor idea de que Dios gobernara el destino de la humanidad. Creía firmemente y de todo corazón que se puede conseguir cualquier cosa con esfuerzo. Siempre que me esforzara mucho, alcanzaría sin duda mis propios ideales y cambiaría mi propio destino. Además creía que tenía buena cabeza, que era culto, que era de buen calibre, que no era menos que otras personas. Así que trabajaba de lleno por todos los medios posibles para mi propia empresa. Aunque planeaba bien y tenía grandes ambiciones, si echo la vista atrás a tantos años de empezar empresas, he sufrido amargas derrotas y no he podido conseguir lo que quería. Incluso cuando me topaba con un muro no volvía atrás, y en cuanto tenía la oportunidad, otra vez volvía a darlo todo en el trabajo. Al final, después de correr de acá para allá dándole el mejor uso a mis capacidades y habilidades, aún así no alcancé lo que quería, y entonces no me quedó más alternativa que abandonar. Pero nunca he llegado a entender por qué después de trabajar tan duro, no he sido capaz de alcanzar mis propios ideales. Hoy las palabras de Dios Todopoderoso me han revelado la raíz de este problema y me han hecho ver el misterio de la vida humana. Estoy sincera y verdaderamente convencido. Reconozco ahora que solo la palabra de Dios es la verdad, el camino y la vida, y estoy resuelto a buscar la verdad adecuadamente, a desechar las falacias heréticas de Satanás, a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, a sacrificar toda mi vida a Dios, a obedecer su soberanía y arreglos, a esforzarme para convertirme en una persona que obedece y adora a Dios. En los días posteriores, a menudo leía la palabra de Dios y me reunía con los hermanos y hermanas a hablar de ella, aceptando el juicio y purificación de las palabras de Dios. Con el paso del tiempo logré un mayor conocimiento sobre mi propia corrupción. También tenía cierto conocimiento de la soberanía de Dios. Sentía una incomparable alegría, liberación y libertad en mi corazón. Doy gracias a Dios sinceramente. Él me ha alejado de la confusión y el dolor. Y mi corazón tiene apoyo, paz y dicha. La única vida significativa consiste en caminar por la senda guiada y arreglada por Dios. Después de creer en Dios, aunque ya entendía unas pocas verdades, después de todo, mi experiencia era demasiado superficial y las palabras de Dios no se convirtieron en mi vida. Esas falacias heréticas demoníacas seguían arraigadas en mi corazón y me controlaban contra mi voluntad. Cuando salí a buscar trabajo, sin pensarlo, confiaba en mi educación, experiencia y aptitudes y pensaba para mis adentros: según mis credenciales y experiencia laboral, aunque no pueda encontrar un trabajo de oficinista que otros vayan a envidiar, sigue siendo bastante fácil que encuentre un trabajo corriente.
Pocos días después encontré un puesto de asistente de almacén en un supermercado. Me esforcé al máximo, pero como no había hecho tanto trabajo físico previamente, después de un día de trabajo estaba tan cansado que me dolía la espalda, tenía las piernas entumecidas y apenas podía mantenerme en pie. Solo trabajé un día. El jefe me despidió porque no tenía fortaleza física. Pero no me desanimé. Pasé ocupado los días siguientes buscando trabajo, yendo a entrevistas en todas partes. Sin embargo, siempre me rechazaban por cualquier motivo. O decían que me faltaba experiencia o que volviera a casa y esperase a que me llamaran. O si encontraba trabajo y de nuevo por cualquier motivo, solo trabajaba durante unos días y después no podía seguir haciéndolo. Pasaron varios meses y no tenía ni la más mínima perspectiva laboral. Estaba especialmente ansioso e impaciente. Pensaba, para los demás es tan fácil encontrar trabajo, ¿por qué es tan difícil para mí? He recibido una buena educación y tengo cierta experiencia laboral. ¿Cómo es posible que siempre me rechacen? Cuando me sentía inquieto, incluso empezaba a quejarme, culpando a Dios por no abrirme una senda. Hermano Chen, me he dado cuenta de que estás desanimado. Tienes dificultades, ¿verdad? Sí, puedes hablar de cualquier problema. Sí. Durante este tiempo no he dejado de buscar trabajo. Y eso es lo que me preocupa últimamente. No puedo entenderlo. Soy culto, tengo experiencia laboral. ¿Cómo es que no encuentro un trabajo adecuado? En este caso, realmente no entiendo cuál es la voluntad de Dios. No sé cómo afrontar esto. Hermano Chen, con quienes nos encontramos cada día y lo que afrontamos, todo está bajo la soberanía de Dios. Todos tienen su buena voluntad. Dios dijo en el pasado, el ambiente que nos rodea, así como las personas, asuntos y objetos, todo está permitido por su trono. No tengas un corazón quejumbroso, o Dios no concederá su gracia sobre ti. Ajá, sí. Por eso, no debemos limitarnos a buscar razones externas a las cosas. Debemos calmarnos y buscar la verdad para ver en qué verdades nos exige Dios que entremos a partir de estas cosas. Preguntarnos por qué nos pone en esta situación, cuál es su voluntad y cómo debemos ponerla en práctica para acatarla. Además, en cuanto a encontrar trabajo, hemos de orar a Dios para encontrar el adecuado sin que interfiera en nuestra fe en Él. Otra cosa, cuando somos capaces de encontrar ese trabajo, también está en sus manos. Hemos de aprender a esperar y obedecer, y tener fe en que los arreglos de Dios son los mejores. Sí. Hermano, leamos algunos pasajes de la palabra de Dios para buscar la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Id a la página 13. Dios Todopoderoso dice, quizás seas un presidente, o un científico, o un pastor, o un anciano. No importa cuán elevado sea tu oficio. Si te apoyas en tu conocimiento y capacidad en tus empresas,
entonces siempre serás un fracaso y serás un hombre sin las bendiciones de Dios. La vida del hombre está gobernada por los principios de Dios. Estos son los siguientes. Habrá momentos de felicidad, de frustración y además momentos de refinamiento con dificultades que soportar. Por tanto, ningún hombre vivirá una vida de felicidad pura ni de sufrimiento puro. Cada vida tendrá sus altibajos. A lo largo de toda la humanidad, no solo el amor y la compasión de Dios son aparentes, sino también su juicio y la totalidad de su carácter. Por tanto, se puede decir, todos los hombres viven a través de la prueba de Dios. ¿No es así? Por todo este vasto mundo, toda la humanidad trabaja con afán en la obra de hallar su propio camino. No están seguros de la función que desempeñan. Y algunos incluso perjudican o renuncian a su propia vida en aras de su destino. Amén. Amén. Lee tu hermano. Bien. Algunas personas eligen una buena especialidad en la universidad y acaban encontrando un trabajo satisfactorio después de la graduación, dando una primera zancada triunfante en el viaje de su vida. Algunas personas aprenden y perfeccionan muchas habilidades distintas, pero nunca encuentran un trabajo adecuado para ellas o que se adapte a su posición, y mucho menos tienen una carrera. Al principio del viaje de su vida se ven frustradas a cada paso, asediadas por los problemas, con sus perspectivas ensombrecidas y la vida incierta. Algunas personas se aplican diligentemente en sus estudios, pero se pierden por poco todas las oportunidades de recibir una mejor educación y parecen destinadas a no conseguir nunca el éxito y a ver cómo sus primeras aspiraciones en el viaje de la vida se esfuman. Sin saber si el camino por delante es liso o pedregoso, sienten por primera vez lo lleno de variables que está el destino humano y contemplan la vida con esperanza y temor. A pesar de no tener una educación demasiado buena, algunos escriben libros y consiguen algo de fama. Algunos, aunque casi analfabetos, hacen dinero en los negocios y son por tanto capaces de sustentarse por sí solos. ¿Qué ocupación elegir? ¿Cómo ganarse la vida? ¿Tienen las personas algún control sobre la toma de buenas o malas decisiones? ¿Son estas acordes con sus deseos y decisiones? La mayoría de las personas desea poder trabajar menos y ganar más, no trabajar al sol ni bajo la lluvia, vestir bien, resplandecer y brillar en todas partes, estar por encima de los demás y honrar a sus ancestros. Los deseos de las personas son tan perfectos. Pero cuando dan sus primeros pasos en el viaje de su vida, llegan a darse cuenta, poco a poco, de lo imperfecto que es el destino humano. Y por primera vez comprenden realmente la realidad de que aunque uno pueda hacer planes atrevidos para su futuro, aunque pueda albergar audaces fantasías, nadie tiene la capacidad ni el poder para materializar sus propios sueños. Nadie está en posición de controlar su propio futuro. Siempre habrá alguna distancia entre los sueños y las realidades a las que se debe hacer frente. Las cosas nunca son como a uno le gustaría que fuesen. Y frente a tales realidades las personas no pueden conseguir satisfacción ni contentamiento. Algunas personas llegarán incluso hasta un punto inimaginable, realizarán grandes esfuerzos y sacrificios por el bien de su sustento y futuro, intentando cambiar su propio destino. Pero al final, aunque puedan materializar sus sueños y sus deseos a través de su propio trabajo duro, nunca pueden cambiar su destino. Por muy obstinadamente que lo intenten, nunca podrán superar lo que el destino les ha asignado.
Independientemente de las diferencias de capacidades, el coeficiente intelectual y la fuerza de voluntad, las personas son todas iguales ante el destino, que no hace distinción entre grandes y pequeños, altos y bajos, eminentes y humildes. ¿A qué ocupación se dedica uno? ¿Qué se hace para vivir? ¿Y cuánta riqueza se amasa en la vida? Es algo que no deciden los padres, los talentos, los esfuerzos ni las ambiciones propias. Es el Creador quien lo predestina. Amén. Amén. La palabra de Dios es práctica. Lo es. Sí. Desde luego. Si os parece bien, leamos otro pasaje más. Sí, Bien. Claro. Todo acontecimiento transmite una amonestación del Creador a la humanidad. Y también envía el mensaje de que los seres humanos no pueden controlar sus propios destinos. Al mismo tiempo, cada suceso es una refutación de la ambición y el deseo descabellados y fútiles de la humanidad de tomar su destino en sus propias manos. Son como fuertes bofetadas cerca de los oídos de la humanidad, una tras otra, que obligan a las personas a reconsiderar quién gobierna y controla su destino al final. Y como sus ambiciones y deseos son frustrados y destrozados repetidamente, los seres humanos llegan de forma natural a una aceptación inconsciente de lo que el destino les tiene preparado, de la realidad de la voluntad del cielo y la soberanía del Creador. Desde estas vicisitudes diarias a los destinos de vidas humanas completas, no hay nada que no revele los planes del Creador y su soberanía. No hay nada que no envíe el mensaje de que la autoridad del Creador no puede ser superada, que no transmita la verdad eterna de que la autoridad del Creador es suprema. Amén. 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 Cuanto más leemos, más se aclara nuestro corazón. Al leer la palabra, ¿no da la impresión de que la disposición de Dios sobre el hombre es de gran relevancia? sí. Dios obra con sabiduría. De hecho, la obra de Dios en todos los hombres tiene sentido. Dice Dios Todopoderoso: la vida del hombre está gobernada por los principios de Dios. Estos son los siguientes. Habrá momentos de felicidad, de frustración y además momentos de refinamiento con dificultades que soportar. Por tanto, ningún hombre vivirá una vida de felicidad pura ni de sufrimiento puro. Cada vida tendrá sus altibajos. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Revela perfectamente el verdadero estado de la vida de la humanidad. ¿Acaso no son así cada una de nuestras vidas? Sí. Algunas personas son pobres de jóvenes, pero pudientes en la mediana edad. Otras venían de familias prósperas, pero en los últimos años han decaído. Sí. Algunas personas tienen carreras de éxito en su juventud, pero a mediana edad son vagabundos desempleados. Cierto. Así son nuestras vidas. Unas veces somos pobres y otras ricos. Unas veces estamos bendecidos y otras hay momentos difíciles. La vida da muchas vueltas, hay baches en el camino. En realidad, cada vida tendrá sus altibajos. Vaya, sí. Todos hemos tenido bastante experiencia en esto. Realmente es así. Eso es lo que he averiguado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hemos podido comprobar que la palabra de Dios es la verdad, es la realidad. Sí, en es efecto, verdad. desde Sí. Lo luego. es. El destino de la vida de la humanidad fluctúa. Conocemos bien esta realidad. Sí, Es verdad. así es. Pero ¿por qué Dios dispone estas leyes de vida para la humanidad? ¿Qué significado tiene que las personas sufran reveses? Una humanidad corrompida no lo entiende. Sí. Nos hemos sometido a varios años de la obra de juicio de Dios. Y con su palabra encontramos respuesta a esas preguntas. Cierto. Después de haber sido corrompida por Satanás, la humanidad se vuelve particularmente arrogante y engreída, y por su ambición piensa: el conocimiento puede cambiar tu destino. El destino del hombre está en sus manos. Además, quien adquiere conocimientos y habilidades cree que puede forjarse una carrera confiando únicamente en su trabajo. Especialmente los jóvenes, tras graduarse, se hacen ambiciosos y arrogantes. Quieren sobre todo hacerse un nombre, situarse cuanto antes por encima de los demás. Sí, en efecto.
Si alguien da testimonio diciendo que Dios gobierna el mundo y que la gente debe creer en él, no solo no lo escuchan, sino que lo ridiculizan. Es verdad. ¿No hemos vivido ya muchos casos así? Sí, todo eso es cierto. Hasta ahora he vivido en la confusión y en la ignorancia. Bueno, todos éramos así. Cuando alguien trabaja fuera de casa durante 20 o 30 años, se topa con muchos muros y sufre muchos reveses. Y experimenta muchos fracasos. Entonces empieza a comprender que él nunca será en realidad el dueño de su propio destino, sino que depende del arreglo de Dios. Sí, sí. De ahí el dicho, pasados los 50, el hombre conoce la voluntad del cielo. Es cierto, así dice el dicho. Sí, así es. Los designios de Dios se distinguen de los deseos del hombre. Dios derriba a los arrogantes y eleva a los humildes. Al final, Dios permite que el hombre comprenda que su destino depende del cielo. Amén. Amén. Mucha gente que ama la verdad ha empezado a buscar el camino verdadero para recibir la salvación de Dios y regresar ante el Creador. ¿No es esta la conclusión de uno de los designios de Dios para el hombre, como el dicho, cada vida tendrá sus altibajos? Sí. Cierto. Todos debemos tener experiencias así para comprenderlo. Sí. Ahora debemos entender que Dios administra la vida del hombre y hace que comprenda que cada vida tendrá sus altibajos. Con esto Dios quiere que nos preguntemos, ¿en manos de quién está el control del destino del hombre? ¿Cuáles son las cosas positivas que vienen de Dios y cuáles las negativas que son de Satanás? ¿Quién salva a la humanidad y quién la corrompe? Así conocemos la soberanía y la autoridad de Dios y vemos también la maldad de Satanás. Sí, sí. Podemos abandonar el mal y seguir el bien, volver a estar ante el Creador y caminar por la senda correcta de la vida. Sí. Amén. Que así sea. Amén. Dios obra bien. Cierto. Ahora, vemos que Dios administra nuestras vidas y es importante que experimentemos que cada vida tendrá sus altibajos. Sí. Es Dios quien nos insta a rechazar a Satanás y a volver a él. Es su forma más efectiva de salvación y su amor más sincero. Gracias a Amén. Dios. Dios hace realmente todo lo que está en su mano para salvarnos. Sí, Gracias gracias a a Dios. Dios. Gracias a Dios. Por medio de la lectura de la palabra de Dios y de las reuniones con mis hermanos y hermanas, mi corazón se ha esclarecido. Cada vez que me topaba con un muro al buscar trabajo, debería haber buscado y entendido la verdad. Aunque creía en Dios, no creía ni obedecía sinceramente el hecho de que Dios gobierna y tiene poder sobre todo. Creía que no estaba destinado a hacer una gran carrera, pero que no debería ser un problema encontrar un trabajo corriente. Así que al buscar trabajo no buscaba a Dios en lo más mínimo ni le oraba, e incluso creía que el asunto de buscar trabajo no tenía nada que ver con Dios y podía resolverlo yo completamente solo. De hecho, seguía la vieja senda de que el destino de una persona está en sus propias manos y el conocimiento puede cambiar tu destino. Todavía creía en la filosofía y las leyes de Satanás. Dios no podía soportar ver que Satanás seguía afligiéndome y jugando conmigo. Para guiarme a la senda correcta, Dios me hizo experimentar algunos fracasos y reveses, forzándome a venir ante Él, a reflexionar sobre mí mismo y ver claramente en qué confiaba para vivir. De esta manera pude abandonar las falacias heréticas de Satanás, aceptar y obedecer el gobierno de Dios de todo corazón y vivir confiando en su palabra. Ya no podía distanciarme de Dios ni afirmar mi independencia, y podía confiar sinceramente en Él para vivir cada día, caminando por el brillante camino correcto de la vida humana. Ahora entiendo que los reveses y fracasos con los que me encontré eran Dios que me salvaba de la aflicción de Satanás. Realmente Dios ha hecho todo lo que está en su poder para salvarme. Después de entender la voluntad de Dios, le dimos gracias y lo alabamos. También encomendé mi búsqueda de trabajo a Dios y decidí, tanto si soy capaz de encontrar un trabajo adecuado como si no, deseo obedecer la soberanía y el arreglo de Dios. Lo maravilloso es que aquella tarde, después de nuestra reunión, estaba navegando por internet despreocupadamente y sin querer, vi un anuncio buscando vendedores. Pensando, vamos a ver qué pasa, fui a una entrevista. Contra todas mis expectativas, el jefe estuvo encantado de contratarme. Después de trabajar durante un tiempo, sentí que era un empleo bastante adecuado, además de bastante fácil, y de que no interfería con mi creencia en Dios y mi asistencia a las reuniones.
Una vez más sentí las maravillosas disposiciones de Dios, su omnipotencia y soberanía. De verdad le doy las gracias a Dios. Aquello que Dios ha dispuesto para mí es lo más adecuado y lo mejor. Cuando recuerdo el camino que he andado, entiendo profundamente que confiar en las capacidades del hombre para luchar contra el destino trae tristeza, dolor y la aflicción de Satanás. Pero Dios se ha apiadado de mí. En el momento que estaba más confundido y más triste, Dios me guió ante Él, proveyéndome y regalándome con sus palabras. Abrió los grilletes que controlaban mi alma y me liberó de las ataduras de Satanás, haciendo que ya no creyera las falacias heréticas de Satanás como el conocimiento puede cambiar tu destino y el destino de una persona está en sus propias manos. Vi muy claramente que Dios gobierna el destino de la humanidad. Cuando ya no confiaba en la filosofía de Satanás para vivir ni luchaba contra el destino, aprendí a obedecer la soberanía y los arreglos de Dios, a vivir según su palabra. Disfruté en mi corazón de una liberación, estabilidad y paz sin precedentes. Debido a los fracasos y reveses en mi carrera, había tenido la oportunidad de presentarme ante Dios y recibir su salvación, de conocer al Creador. Esto es verdaderamente la enorme gracia y salvación de Dios para mí. En los días posteriores, oraba a Dios cada vez que ocurría algo, buscaba la verdad en su palabra y buscaba los caminos de la práctica. Creía que había una senda en todo lo que hacía y estaba especialmente relajado. Mi corazón se sentía estable y apoyado. En mi experiencia, he sentido que el amor de Dios al hombre es muy grande y muy real. Para devolver el amor de Dios, he llevado a cabo mis deberes en la Iglesia lo mejor que puedo y he resuelto encomendarle toda mi vida a Dios, buscar y alcanzar la verdad, convertirme en una persona que obedece y adora a Dios y vivir una vida que tenga sentido. Dios me escogió entre la multitud, dispuso que fuera a su lado. Sus amables palabras arropan mi corazón. Dada la verdad, alegre estoy. Su voz familiar, su rostro hermoso, nunca han cambiado desde el principio. En su casa, su dulce amor saboreo. En él me apoyo, no me quiero apartar. Dios nunca se alejó de mí, se sacrifica sin quejarse. Dejaré la corrupción y me purificaré. Acompañaré a Dios siempre, siempre. Sin Dios los días se hacían duros. Me tambaleaba con pasos penosos. Su protección me guía todo el camino. Con las palabras de Dios ahora estoy satisfecho. El tiempo trae cambios, el mundo evolucionará, pero nada apartará mi corazón de Dios. Una promesa de 1000 años, un juramento inalterado, ciclos de vida y muerte, vuelvo a estar a su lado. Dios nunca se alejó de mí, se sacrifica sin quejarse. Dejaré la corrupción y me purificaré. Acompañaré a Dios siempre, siempre. Ha sembrado vida en mi corazón, sus palabras me nutren, ponen a prueba, refinan.
La persecución y el sufrimiento fortalecen mi vida. Los fallos son para forjarme. Dios nunca se alejó de mí, se sacrifica sin quejarse. Dejaré la corrupción y me purificaré.